Hola, hoy voy a hablaros sobre el área somatosensorial y el área motriz. Voy a hablaros de ello porque en otros vídeos que he hecho como qué hacer mientras estamos enyesados, qué hacer después de estar enyesados o otra sobre la ante y retroversión pélvica y el dolor lumbar, he mencionado varias veces estas áreas cerebrales y entonces quería explicar qué era para cuando veáis los otros vídeos o vídeos que vendrán podéis entender en qué consiste. Antes de hablar propiamente de estas áreas, quería hacer un pequeño repaso histórico sobre quién las descubrió. Wilder Penfield fue un neurofisiólogo y neurocirujano canadiense que en su labor clínica de ayudar y operar a pacientes que tenían epilepsia o otros trastornos neurológicos graves, estimulaba con un pequeño electrodo partes del cerebro muy pequeñas y entonces documentó lo que sentían los pacientes. Pudo cartografiar y hacer un mapa de estas áreas documentando qué sentían los pacientes. Al estimular ciertas áreas, los pacientes referían pues, que notaban cosquilleos en los dedos o en otras partes del cuerpo. E incluso podían rememorar visiones y memorias que habían sucedido que ni acordaban que habían sucedido. Gracias a Penfield se pudo ver que el hombre que está diseñado en el cerebro no tiene las mismas dimensiones que nosotros normal. Este homúnculo que podéis ver aquí al lado es un homúnculo que tiene unos labios muy grandes, una lengua muy grande, también tiene las manos muy grandes porque son las partes más representadas en el cerebro. Estas dos áreas serían las áreas especializadas, por una parte el área somatosensorial en reconocer que tenemos una mano, tenemos un antebrazo, una pierna, tenemos genitales, tenemos boca, sería el área especializada en el reconocimiento del propio cuerpo, mientras el área motriz sería el área diseñada para el movimiento, para la contracción de músculos, de movimiento de articulaciones, entre otras cosas. Sabemos que existen multitud de áreas cerebrales, incluso que a día de hoy no llegamos a comprender, que están especializadas en otras cosas. Por ejemplo, tenemos el área de Broca, el área de Wernicke, que está relacionada con el lenguaje, tenemos áreas que están relacionadas con la visión, con el color, con el movimiento, otras áreas que rigen el pensamiento, otras áreas que rigen la memoria, el miedo. El cuerpo no trabaja ni específica ni aisladamente con estas áreas que acabo de mencionar. El cuerpo, el cerebro, trabaja lo que llamamos en matrices, en redes, es decir, va a utilizar muchas áreas del cerebro para llevar a cabo funciones complejas. Voy a poneros un ejemplo. Imaginad que estáis con vuestra pareja y os va a dar un beso. Entonces, lo primero que va a reconocer el cerebro es el contacto de los labios de la otra persona con el nuestro. Este área somatosensorial va a captar eso. El área motriz va a mover nuestros labios, nuestra lengua, pero de la misma manera van a activarse matrices cerebrales y áreas del cerebro que van a estar relacionadas con la sexualidad, con la obtención de placer y otras. Con lo que podéis ver que estamos utilizando el área somatosensorial, el área motriz y otro tipo de áreas que están relacionadas con otras cosas, pero que todas trabajan en conjunto para llevar a cabo estas acciones complejas, como por ejemplo podría ser darse un beso. Históricamente y clásicamente se había pensado que el cerebro era el único órgano del cuerpo que no cambiaba. Es decir, mientras en la infancia se desarrollaba y existían multitud de conexiones neuronales, cuando llegábamos a la edad adulta quedaba tal cual, que éramos incapaces de poder continuar reestructurando este cerebro. A día de hoy sabemos que esto es totalmente falso, que ya no es así, que existe un fenómeno que se denomina neuroplasticidad, que es por el cual las neuronas siguen reproduciéndose y siguen regenerándose para tanto reparar pequeñas lesiones que existen de manera fisiológica en el cerebro, como para continuar aprendiendo, sea la memoria, sea el movimiento o sea cualquier matriz de las que he explicado antes. Con lo cual, el área somatosensorial, en ciertas ocasiones, como por ejemplo si estamos enyesados, si tenemos dolores de índole crónico, incluso en los dolores agudos, va a perder ciertas conexiones neuronales que van a reconocer el área en concreto. En este sentido, autores como David Butler, Lorimer Moseley y otros
han podido demostrar que existen en los síndromes dolorosos crónicos o en el síndrome doloroso regional complejo, que le llamamos comúnmente algodistrofia a SUDEC, que existe una alteración en estas áreas cerebrales que hemos hablado. Han podido demostrar que en el síndrome doloroso regional complejo se percibe la mano afecta mucho más grande que la otra mano, y en lumbalgias crónicas se ha podido ver que pidiéndole que los pacientes dibujaran su espalda, no podían dibujarla de manera correcta porque existía una alteración en este área sensitivo-motriz. Queda mucho por entender, queda mucho por descubrir, queda mucho por avanzar, pero los nuevos equipos investigadores de fisioterapia han entendido el binomio de las neurociencias junto con el desarrollo neuromusculoesquelético, neurológico y en otras áreas de fisioterapia y medicina. Y hasta aquí un nuevo término médico en el glosario. Espero que hayáis entendido que el área somatosensorial y el área motriz fueron descubiertas y fue una revolución gracias a Penfield. Que estas áreas se encuentran físicamente dentro del cerebro y que se interrelacionan con muchas otras áreas que aparentemente no tienen nada que ver entre ellas, pero el cerebro funciona con matrices, es decir, con redes neuronales entre todas estas áreas. Que la nueva ola moderna de investigación en torno a la fisioterapia tiene muy en cuenta estas áreas porque los nuevos tratamientos que están viniendo muchas veces van enfocados a cambiar la alteración que existe en estas áreas. Si tenéis dudas acerca de otros términos médicos y queréis compartirlo conmigo para que haga un vídeo y pueda explicároslo, escribid en los comentarios. Podéis seguir los contenidos a través de YouTube, de la página de Facebook, de mi Twitter personal y en mi página web soypacientedesamu.com. Hasta el próximo vídeo.